Aleluya. Aleluya. Glorioso culto, glorioso servicio a Dios, gloriosa adoración. Disfrute lo que Dios ha preparado para usted en este día. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es venirse a gozar en la presencia del Dios Altísimo. Saludo al pastor Manuel Suero, Glauri Suero, y gracias por la invitación, así como a todo el liderazgo de esta iglesia. Sé que el Señor se ha propuesto en este día bendecirnos y quiero ser partícipe pues de esa bendición. Yo quiero compartir con ustedes el texto bíblico en el Salmo 2, versículo 1 hasta el 5. Salmo 2, versículo 1 hasta el 5. Pueden ponerse de pie para que tengamos la lectura bíblica. Este salmo es muy conocido por todos, pero vamos a compartirlo en esta mañana. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Señor, bendícenos y bendice tu palabra. Y permítenos, Dios, ser de bendición en esta mañana, en este día, para todos los que están presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Te rogamos, Dios, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus asientos. El Señor se reirá de ellos. El Señor se reirá de ellos. El Salmo 2 es atribuido, aunque el Salmo mismo no lo dice, pero es atribuido a David. Matthew Henry y otros comentaristas dicen que es un Salmo de David y que no es más que la continuación del Salmo 1. En el Salmo 1 comienza diciendo que es bienaventurado el varón. En una versión dice: dichoso el varón, dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hace una referencia de manera obligada al salmo mesiánico que continuaba en el capítulo 2. E incluso en el capítulo 1 habla de trastornos que sufrirán los malos en el juicio. Porque el camino de los malos, concluye el capítulo 1 en esta canción, una canción mesiánica. Los salmos son canciones. En esta canción mesiánica dice: perecerán los malos en el juicio. Perecerán los malos en el juicio. Al final, cuando venga el juicio, perecerán los malos. Ellos no van a permanecer. Los malos no van a permanecer. No crea, los malos no van a permanecer. No importa el nombre o el abolengo que tengan. No van a permanecer. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los malos. Mala senda del justo florecerá. Capítulo 1. Aleluya. Sin embargo, del bueno dice: dichoso, bienaventurado. Es como buen hombre, buena persona. En el capítulo 2, salmo mesiánico, salmo
que hace una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se reúnen las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Un motín, según la configuración del texto, no es más que una confabulación de muchos. Es una agrupación de muchos, con la única intención, con el único propósito de expresar rebeldía. En nuestro país, en República Dominicana, cuando se habla de un motín, todo el mundo piensa en una cárcel. Hubo un motín. ¿Quiénes se amotinaron? Los condenados. ¿Quiénes se amotinaron? Los presos. ¿Quiénes se amotinaron? Los que están detrás de rejas. Motín. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se reúnen para hacer cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Elsa Tames, una teóloga con la que compartí mucho, al concepto de vanidad de Eclesiastés, que es el mismo vocablo del capítulo 2, cuando dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Elsa dice que la expresión más contextualizada a Latinoamérica sería porquería de porquería, todo es porquería. Y entonces, si yo cojo la expresión de doña Elsa, que es biblista, una teóloga, la teóloga latinoamericana más destacada en el mundo, biblista, profesora de universidades europeas, y ella dice, porquería de porquería, todo es una porquería. Si yo cojo esa expresión y la traigo aquí al Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan porquerías? Ella también dice, y los pueblos piensan disparates. Y los pueblos piensan tonterías. Y si fuera dominicano dijeran vacuencias. ¿Por qué se amotinan las gentes para pensar porquerías? ¿Saben por qué se amotinan? Le voy a intentar contestar algunas cosas. El Salmo 2 no es más que la rebelión de criaturas contra el Creador. Los hombres, naciones, pueblos, rebelión contra el Creador. Es como el finito, el hombre finito y el hombre chiquito. Se amotinan contra el Dios grande y el Dios infinito. El hombre temporero y efímero que como la hierba del campo es, que hoy es y mañana deja de ser. ¿Qué pasa? Y no se sabrá, muchos de ellos ni siquiera qué pasaron. Porque muchos pasan por la vida, como dice el poema, sin saber qué al pasar. Y se sienten. Y esos que pasan por la vida se quieren amotinar contra aquel que diseñó la vida. Que no pasa por la vida, sino que Él es la vida. Aquellas criaturas se amotinan contra aquel que lo creó. Aquellos finitos se amotinan contra el infinito. Los efímeros hombres y reyes y príncipes de la tierra se amotinan. Se amotinan contra aquel que es altamente infinito, eternamente eterno, el que siempre ha sido, el que siempre es y el que siempre será.
¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan? Bueno, ustedes saben que Satanás es experto en la distracción. La capacidad de Satanás cuando sabe que el Señor está haciendo una obra es distraernos. Sacarnos del enfoque, desenfocarnos. Cuando el Señor quiere movernos en una dirección, Satanás quiere desenfocarnos, sacarnos de la línea. Y siempre tenemos que estar prestos para esto, sabiendo que no podemos desenfocarnos del propósito. Y esta mañana el propósito es esta prédica. En esta rebelión del ser humano han habido propuestas de siempre, queriendo eliminar no la idea de Dios, porque Dios no es una idea, sino al Dios de las ideas. No a la fórmula divina, porque Dios no es una fórmula, Él es quien formula las cosas. No al efecto de Dios, porque Dios no es un efecto, Dios es la causa que produce los efectos. Han querido, el hombre ha querido siempre sacar a Dios del escenario, pero no se puede, porque dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y la Biblia dice que eres el Rey de reyes y Señor de todos los señores. Y no hay manera de excluir, no hay manera de sacar a Dios. No hay manera de matar a Dios. Han habido hasta escrito, hubo un escrito de un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, que fue aquel famoso filósofo que estableció la raza árida, la raza pura, y que fue como el argumento racial en el cual se apoyó posteriormente Hitler para eliminar las razas inferiores, lo que ellos consideraban inferiores. Y Friedrich Nietzsche escribió una obra llamada La Gaia. En La Gaia, que resalta otro libro posteriormente escrito que le decían Roñas y Carroñas. En La Gaia, él decía: Dios se murió. Dios se murió. La muerte de Dios, y la justificaba porque él era un ateo. No creía en la divinidad, no creía en la superioridad de un ser altamente superior. No podía creer que todo lo creado fue un diseño divino, sino que fue causa de accidentes del cosmos, del mundo. Y él estableció: Dios se murió. Y muchos comenzaron a predicar la muerte de Dios, diciendo que ya Dios no era ni siquiera necesario. Pero les digo una cosa, que mientras él predicaba acerca de la muerte de Dios, más o menos en el 1880 por ahí, 10 años después él moría. Y muchos no saben ni siquiera quién es Friedrich Nietzsche, pero todos sabemos quién es Jehová Dios de los ejércitos. Él se murió, pero el Dios al que servimos, el Dios al que buscamos, está vivo y vive por los siglos de los siglos. ¿Y saben qué estaba haciendo Dios cuando él decía eso? Dios se rió
de ellos. Diciendo que yo estoy muerto. Diciendo que yo estoy muerto y yo soy la vida. Hasta Jesús, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida y el que cree en mí aunque esté muerto, dice en otra expresión, vivirá. Y él dice, yo soy la vida y yo pongo mi vida. O sea, no es que a mí me matan. Aleluya. No es que la muerte mata la vida, es que la vida mata la muerte. Él dice, yo pongo mi vida y yo mismo la tomo. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la quito, la pongo. Yo soy quien pongo mi vida, yo soy quien retomo mi vida. Francisco de la Cueva dice, Cristo mató la muerte. Cristo mató la muerte. Porque la vida mata la muerte. La muerte no mata la vida. La vida mata la muerte. ¿Por qué se amotinan la gente y piensan cosas vanas? Aleluya. Y Friedrich Nietzsche murió. Y la iglesia y Cristo siguen vivos. Voltaire, el famoso Voltaire, dijo en 100 años, nadie leerá la Biblia. Nadie. 1700 y algo. Nadie leerá la Biblia. Va a desaparecer. Porque todo era filosofar. Era la ciencia, era el renacimiento. Y siglos después, la casa donde Voltaire dijo eso se convertía en una casa de la Biblia. Allá estaba el centro de distribución más grande de la Biblia, en Francia. Y usted dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué piensan disparates? ¿Por qué no se dan cuenta que el hombre es solamente instrumento, no es el propósito? Que el hombre es instrumentado para llevar a cabo un propósito. Pero el propósito lo pone Dios. Usted sabe que hay un escritor que habla del ruedo de la historia. La historia la escribe Dios. Solamente podemos analizar el pasado, vivir el presente, pero ninguno puede diseñar el futuro. ¿Por qué? Porque no sabemos si ni siquiera llegaremos al día de mañana. No sabemos, decimos, como dice Santiago, negociaremos, a ver qué pasa. Si Dios quiere, haremos y traficaremos, si Dios quiere. Pero nadie sabe lo del mañana. Sin embargo, ese mañana, lo de mañana es hoy en la presencia de Dios. Lo que va a pasar en 10 años ya está en la presencia de Dios. Por eso cuando algo está ocurriendo en el presente tuyo, pero no en la eternidad de Dios. Porque por ejemplo, ahora mismo yo estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Ahora mismo. Pero estoy frente a ustedes. Pero Dios no ve el presente. Dios ve toda la historia completa. Entonces no es verdad que los hombres pueden fabularse, pueden rebelarse contra Dios. No es verdad. Por eso que la historia está marcada por el dedo de Dios. Por eso que la historia está escrita por Dios. Dice la historia que 10 emperadores, comenzando por Nerón, quien dice que quemó a Roma para echarle la culpa a los cristianos y perseguir los cristianos. Nerón, Diocleciano, hasta el Marco Aurelio, el filósofo. 10 emperadores persiguieron la iglesia,
mataron, dice Elena G. de White, que cerca de 20 millones de cristianos murieron en las catacumbas, en las cuevas, huyendo. Eso es aparte de aquellos que fueron quemados en hogueras. Y cuando ellos quemaban a un cristiano, pensaban que estaban deteniendo el cristianismo. Y le digo una cosa, Jehová se estaba riendo de ellos. Y cada vez que ellos echaban los cristianos a enfrentarse a las fieras en las arenas de Roma, que las fieras devoraban al cristiano, y el cristiano mantenía su fe, aunque perdía su vida, no ganaban las fieras, ganaba el cristiano, porque Dios se estaba riendo de ellos. 10 emperadores. Y en un tratado que leí, escrito por Eusebio, ese historiador decía: ¿por qué mataban los cristianos? ¿Por qué los perseguían? Y él dice: porque caminaban distinto, porque cantaban canciones distintas, porque se reunían, y cuando se reunían decían cosas distintas, porque cantaban a un Dios distinto, servían a un hijo de un Dios que no entendíamos, pero eran distintos. Por eso los persiguieron, porque no eran iguales. Eso fue historia. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál tú crees que es la causa por la cual muchas veces te persiguen? ¿Qué tú crees que pasa contigo? ¿Tú te crees que a ti te persiguen porque simplemente eres confesante de la fe protestante evangélica? No, te persiguen si eres confesante, practicante y eres distinto. Porque si eres igual, no te persiguen, te aplauden. No te distinguen, te ven igual. Si hablas igual que ellos, eres igual que ellos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Saben por qué te persiguen? Te persiguen porque caminas distinto. ¿Saben por qué te persiguen? Porque habla distinto. ¿Saben por qué te persiguen? Porque no celebran los cuentos y los chistes que ellos hacen. ¿Saben por qué te persiguen? ¿Saben por qué hacen planes en la empresa contra ti? Porque tú no te prestas a las vagamunderías que ellos se prestan. Tú no eres parte del fraude, del engaño, de la falsedad. Por eso. Y el salmista dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cuando uno analiza el texto bíblico, uno puede observar que la persecución del que le sirve a Dios en virtud de la relación que se tiene con Dios, del propósito de Dios. Va a haber persecución cuando haya propósito de Dios, y el propósito de Dios se va a cumplir contigo, sin ti y a pesar de ti. No, que yo soy el hombre, tú eres el instrumento. Pero si tú dejas de funcionar, alguien Dios va a levantar. Tú no eres el único ni eres el mejor. Eres el del momento que Dios señaló. Lo importante, tú eres importante, para que no me malinterpreten. Tú eres importante porque por ti murió Cristo. Pero si tú no das valor a la importancia que Dios da valor de ti, el propósito de Dios sobre ti no se va a cumplir. Y ustedes pueden ver a Dios en la historia riéndose de ellos. Dios se ríe de ellos. Dios se echa carcajadas de ellos. Así como le decía que murió Nietzsche y Dios se rió de él. Como que murió Voltaire y Dios se rió de él. Como que murió Hitler
y Dios se rió de él. Como que se murió Mussolini y Dios se rió de él. Como que se murieron los 10 emperadores y Dios se rió de él. Y todos ellos pasaron. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue gobernando. Y Dios sigue obrando. Eso es lo bueno del Dios el que tenemos. Y saben cómo dice el salmista, porque esa partecita es bueno que la vean. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cuerdas, rompamos sus cadenas. Servirle a Dios es una cadena. Servirle a Dios es una esclavitud, dicen ellos. Son ligaduras innecesarias. Sin embargo, Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Para ello es cadena servirle a Dios. Para ello es cadena arrodillarse delante de Dios. Para ello es cadena buscar a un Dios invisible que hizo todas las cosas que son visibles. Para ello es cadena servir a un Dios eterno, al cual vamos a tener que dar cuenta un día cara a cara. Porque le veremos cara a cara. Porque es necesario que todos mueran una vez y después de esto el juicio. Aleluya. Cadenas. Son cadenas servirle a Dios. Son ligaduras servirle a Dios. Por eso que dice el salmista: Jehová, el que mora en los cielos, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Mientras están haciendo planes, Dios se está riendo de ellos. Y dice, ¿sabe cómo dice el salmista? Va a ser burla de ellos. Jehová se burlará de ellos. Y esa es la base más fuerte. Miren, yo siempre decía que la gente no entiende cuando hay un plan o un propósito de Dios para cumplirlo y usa a una persona para cumplir ese propósito. Y la gente dice: Él se acabó. Él llegó hasta donde iba. Los hermanos de José lo dijeron. Ustedes han predicado tanto de José que ni se los voy a mencionar mucho. Pero José no era José sin sus hermanos, sin la envidia de los hermanos, sin el odio de los hermanos. José necesitó el odio de los hermanos. José necesitó a la mujer de Potifar. Pero ¿cómo usted dice eso? La necesitó. Necesitó a sus hermanos. Y mientras ellos pensaban que actuaban por cuenta propia para cumplir el propósito de ellos, Jehová se estaba riendo de ellos. ¡Aleluya! Ellos estaban diciendo: vamos a matarlo. Y Jehová dice: no lo mate. Rubén dice: no lo mate, mejor vendámoslo. Ellos dijeron: vamos a venderlo. Y Jehová estaba diciendo: véndanlo. Jehová se estaba muerto de la risa. Porque así son las cosas. Así son las cosas. La gente se equivoca. La gente no se da cuenta que aquellos males que hoy nos sobrevienen a veces no son más que el instrumento que Dios va a utilizar para llevarnos al propósito. Le decía yo no me imagino a Moisés en el escenario sin el faraón. Pero el faraón era malo, pero Moisés lo necesitaba. Es más, Moisés necesitó la persecución y la matanza de los niños. ¿Cómo? Si no persiguen y matan a los niños, la mamá de Moisés no tira el niño al río. Y si no lo tira al río, las hijas del faraón no lo recogen en la canasta. Y si las hijas del faraón no recogen la canasta, no lo llevan al palacio. Y si no lo llevan al palacio, no aprenden las estrategias del palacio. Y no lo prepara. Por lo tanto, el faraón crió, alimentó, educó
y preparó a Moisés. Y Moisés fue el enemigo del pueblo egipcio. Dios le metió al hombre en su casa. Dijo, vete. No, mantémelo. Edúcalo. Fórmalo. Que con eso que tú estás alimentando es que yo voy a liberar mi pueblo. Moisés necesitó todo eso. Es más, Moisés necesitaba estar el mar rojo revuelto. Mire, yo le puedo decir muchas cosas y le voy a decir un hereje. ¿Tú sabes cómo Dios? Dios es tan especial que Dios escoge gente prófugas para hacer cosas. ¿Cómo así? Yo nunca he estado preso, nunca, y espero no estar preso. Gracias, y muchos de ustedes, y nos lo decimos, no, porque yo nunca he estado en la cárcel ni en la puerta. Ok, magnífico, ojalá nunca estarlo. Pero Moisés era un prófugo. Si Moisés lo agarran matando al egipcio, o lo mataban o iba a la cárcel. Pero David era un asesino. ¿Cómo así? ¿Qué le hizo a Urías? ¿Qué le hizo a Urías? ¿Qué le hizo? ¿Usted cree que fue que le mandó una placa de reconocimiento? Fue una carta diciendo, póngamelo en el medio para qué. ¿Y Pablo quién era? Pablo era buena cosa. Pablo era un perseguidor, dice la Biblia. Pablo estuvo consciente, estuvo de frente, estuvo de acuerdo, consintió en la muerte de Esteban. Y cuando dijeron, vete a orar por Pablo, dijeron a Ananías, dijeron, ¿por quién? Por Pablo, vete a orar por Pablo que está allí. ¿Por quién? Ese hombre anda acabando por ahí. Y usted me dice a mí, pero ya era necesario. Si yo lo juzgo en ese momento, no era necesario. Pero cuando lo juzgo desde ahora, sí era necesario. Cuando la historia pasa, por eso fue que José Martí dijo una vez, la historia me absolverá. Cuando la historia pasa, me doy cuenta que sí, que era necesario que Pablo fuera lo que era. Porque con el testimonio de Pablo fue ese que se ganaron los gentiles. Que sí, que era necesario que los hermanos de José lo vendieran, que la esposa de Potifar se enamorara, que era necesario que la esposa de Potifar lo calumniara, que era necesario que el muchacho fuera a la cárcel. Oye, hasta José fue a la cárcel y era inocente. Es más, Jesús fue a la cárcel y era inocente. O sea que no queremos ir para la cárcel, ¿verdad que no? Y vamos a ir, pero no, olvídese. Usted sabe que Dios hace cosas grandes con gente prófugas. Usted sabe que Dios hace cosas grandes con gente que no sirven para nada. Que Dios cambia y trastorna los caminos, porque Jehová se ríe de ellos. Jacob, 20 años corriendo, porque engañó a su hermano Esaú. Y Esaú, cazador, 400 hombres encima, persiguiendo a Jacob. Y le digo una cosa, Jacob era malísimo. Jacob era malísimo. Recuérdense, ustedes saben la historia de Jacob. Engañó al hermano, engañó al viejo, engañó a Labán. Labán lo engañó a él. Sin embargo, después de un segundo encuentro, porque tuvo dos encuentros, uno en Betel y el último en Peniel. En Betel, él ve la gloria de Dios, pero sigue igual. Él ve que ángeles suben, que ángeles bajan, que Dios le dice, voy a estar contigo, pero sigue igual. Hay gente que ven todos los días la gloria de Dios y siguen igual. No cambiaron. Que Dios está contigo, profecía, Dios te va a acompañar, profecía, pero sigue igual. Sin embargo, cuando Labán, porque Labán se la jugó bien. ¿Ustedes saben la historia de Labán? Jacob se casó supuestamente con Raquel,
Y amaneció con Lea. Porque él trabajó 7 años por Raquel, la que amaba. Dice, la amaba. La amaba 7 años. Y la noche de la boda, por la cultura esa de la vestimenta y la oscuridad, Labán le metió a Lea. Y cuando el tipo se despierta, dice, pero espérate, me engañaron. Yo me casé fue con Raquel, me están poniendo a Lea. Y él va a reclamar. Pero Labán le dice, espérate. De donde tú vienes hay reglas, pero aquí hay reglas. Miren qué cosa, se fue por la legalidad. Desde el punto de vista legal, Labán estaba bien. Aquí la costumbre es que aquí la menor no se casa primero que la mayor. Aquí se casa primero la mayor. Yo me enamoré fue de la menor, problema tuyo. Pero aquí se casa primero la mayor. Si tú quieres aquella, trabajar 7 años más. Pues ¿saben qué es lo que me gusta de esa historia? Que Jacob, que todo le salía bien. Que todo se las arreglaba. Que engañaba aquí, brincaba allí. Le apareció el tío, más tigre que él. Y le dijo, ¿usted cree que me va a engañar a mí? Y ahí lo arregló. Y Jacob, que estaba acostumbrado a poner sus reglas, porque hay gente que donde quiera que llegan, quieren poner reglas. Hay gente que van a visitar una familia y de que llega, mira, educa a esos muchachos, pero vea, esa casa es tu casa. Y Jacob fue con su mentalidad de que no era menor. Y Labán dice, no, aquí hay reglas. Hay gente que te visitan a ti y quieren ir a tu casa a decir que tu casa no tiene orden. Si fuera yo, esa cortina no la pusiera ahí. Esas cortinas son tuyas. Y así vienen a la iglesia, pastores, gente que viene de otras iglesias, con mala costumbre de otras iglesias, a traer su mala costumbre de otras iglesias, para la iglesia. Y quieren que aquí se pongan las reglas de ellos. Usted si llega aquí, coja las reglas de aquí, y si no, siga el camino. Porque hay gente que están con un libreto encima. Y están en 20 iglesias y ninguna lo aguantan. Porque tienen sus reglas. Señores, las reglas, usted no está llamado a poner reglas. Usted está llamado a someterse. Sométase a donde usted llegue. Haga las cosas bien donde usted llegue. Pero mi texto, para no bifurcarme demasiado, dice, Jehová se reirá de ellos. En la historia que es un punto en la eternidad de Dios, Dios se ríe de la historia. En la historia, Dios se ríe de los reyes, de los príncipes, de los filósofos. Y por eso dice Pablo, porque a él se le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oiga, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, eso no es tan simple como se ve, eso es. A él se le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que los ángeles de los cielos, los principados, por eso que Apocalipsis dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes ponen sus coronas a sus pies. Y que cuando se grita y dice, no hay nadie digno de abrir el rollo y desatar sus sellos, allí aparece en el medio el Cordero, el digno. ¡Wow! Por eso dice la Biblia que a ese ungido del Salmo 2 se le dará un nombre que es sobre todo nombre, para que los principados, las potestades, las huestes, pero también todos los hombres de la historia, vivos y muertos, doblen sus rodillas delante de él. Y toda lengua
confesará que Jesucristo es el Señor. Quiero ir concluyendo con dos cositas más. Aquel que es escogido de Dios asume la realidad de ser ungido por Dios. Y el que es ungido por Dios no es más sobre aquel sobre quien se derrama el aceite. Recuerden que había tres tipos de unciones: la unción regia para los reyes, la profeta para los profetas y la sacerdotal para los sacerdotes. En Cristo todas se configuran. Él es rey, profeta y sumo sacerdote. E incluso Pablo dice sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, no conforme al orden arónico, sino de Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Porque Melquisedec era sacerdote, dice la Biblia, que eterno, en el sentido de que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe de dónde sale. ¿Quién era este que era tan grande que Abraham fue a llevar ofrenda, diezmos? ¿Quién era más grande que Abraham? O sea, Jesús no era un sacerdote conforme al orden arónico, sino al orden de Melquisedec. Del Melquisedec al cual el patriarca Abraham, el amigo de Dios, tuvo que ir a llevar diezmos a él. Los que escribieron los rollos en la cueva del Corán dicen, la experiencia de Melquisedec es más allá que la experiencia de todos los sacerdotes, y su reino y sacerdocio era eterno. Se sabe que aparece en la historia, interrumpe la historia, pero no se sabe cuándo termina él con la historia. Y por más que digamos de Melquisedec, nunca sabremos a profundidad quién era. Por eso entonces viene la expresión y la pregunta histórica: ¿y tú quién eres? La pregunta que hasta Juan tuvo que mandársela hacer a Jesús. ¿Eres tú? O sea, ¿eres tú? O sea, la pregunta, ¿eres tú o hay que esperar a otra persona? Y Pilato le dice, dinos qué es la verdad. Tú eres la verdad. Como diciéndole, dinos qué es la verdad. Todo el mundo se preguntaba, ¿y quién es él? Y los discípulos y aquellos que vieron cuando él se paró en la barca y reprendió el viento y la mar, preguntaron, ¿y quién es él? ¿Pero qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Y quién es él? Él es el que abre y nadie cierra. Es el que cierra y nadie abre. Él es el que estaba ya en Elohim cuando Dios dijo, hagamos. Él es el ángel que aparece a Gedeón. Él es quien golpea a Jacob. Él es el Emmanuel, el gran yo soy, el que se refiere, el mismo que se refiere Éxodo, cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que me envió? ¿Cuál es su nombre? Y no hay forma más descriptiva, más amplia que decir, yo soy, te envía. Y Él es el que dice, yo soy el pan de vida. Y Él es el que dice, yo soy la roca eterna. Y Él, yo soy el agua de vida que salta para vida eterna. Y Él, yo soy la resurrección y la vida. Y Él, el que cree en mí, dice Él, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow!
se reirá de ellos. Y Él es el que dice: no temáis manada pequeña. Y Él es el que dice: lo tengo esculpido en las palmas de mis manos. Y Él es el que dice que vino porque te ama. Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz, Dios eterno, Dios justo, sumo sacerdote. Él es el ungido de Dios. Jehová se reirá de ellos. No solamente se reirá de aquellos que están fuera, sino de aquellos que están en la iglesia y se burlan de lo que tú crees. Él se ríe frente al diagnóstico maligno. Se ríe cuando dice: vas a morir. Y Él dice: no vas a morir. Se ríe. Y el médico dice: no hay forma. Y Él dice: hay forma. No hay manera, hay manera. Aleluya. Mis hermanos, les digo una cosa. Usted no se imagina las veces que Dios se ha estado riendo de tus enemigos. Tú no te imaginas las veces que tus enemigos dicen: vamos a acabarlo, está acabado, ya ese matrimonio no va a servir para nada. Y Dios se está riendo de él. Hay gente de la que Dios se está riendo. El Señor se reirá de ellos. De aquellos que se burlan de ti, Él se burlará de ellos. El que amor en los cielos se burlará de ellos. Dios se está riendo de gente que te están amenazando, que creen que tú estás acabado. Dios se ríe de ellos. Dios se está riendo de muchas situaciones que creemos que no van a acabar. Dios se está riendo. Por encima de tu fuerza, Dios se está riendo. Aún de tus debilidades, Dios se está riendo. De cuando tú tiras la toalla y con esa toalla llena de sangre te carga, te lava, te limpia. Porque no es una ni dos las veces que hemos tirado la toalla. Ay, estoy firme. Tú estás firme porque Él te levantó. Tú estás firme porque Él te echó encima. Tú estás aquí por su gracia. Y Pablo dice: por gracia soy salvo. Y esto no es de ustedes, no es por obra, para que nadie se gloríe. No, lo que pasa es que yo oro mucho. Ok, Jesús oraba mucho, más que tú. Tú no eras más santo que Juan, de arrancar la cabeza. Mire, yo voy a recoger esto. Voy a recoger esto y lo voy a poner así. Y les voy a decir la única razón por la que usted está en este lugar. Fue que Dios, el que mora en los cielos, el que mora en los cielos, el que mora en los cielos, miró hacia la tierra y se burló de ellos. Se burló de ellos. Dios se está riendo de ellos. Y aún de ti mismo. Pónganse de pie. Dice Pablo: y tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros. Dios se burló de ellos. Y el salmista avanza diciendo, le hablará en su furor. Y una versión dice, le hablará con enojo. Y otra versión, le hablará en su ira. A veces uno no sabe si es mejor que Dios guarde silencio o que Dios nos hable. El pueblo un día le dijo a Moisés, háblanos tú, pero que el que habló contigo en ese monte no nos hable. A veces estamos pidiendo lo que no sabemos. A veces decimos, Señor, háblanos como tú hablabas con Moisés. Cuidado. Cuidado. Que a veces Él habla y cuando tú no das fruto amanece seco como la higuera. A veces Él habla y como monte tiembla. A veces Él habla y los montes humean. Y tú no eres más grande ni que la higuera, ni que el monte, ni que el Dios que habló a Moisés en el monte. Dile a Dios, Dios, ríete de ellos. Dios, ríete. Dime que te estás riendo de mis necesidades, porque serán el gran testimonio de mañana. Dime que te estás riendo de este diagnóstico crítico, de esta amenaza feroz. Mira que me están amenazando por donde quiera que voy. Jehová se ríe de ellos, porque estamos esculpidos en las palmas de sus manos y somos sus hijos, somos su propiedad, somos su pertenencia. Permítame orar con ustedes. Señor Dios de gloria, Dios de honra, eterno Dios, el que eres, el que has de venir. Señor, ríete de mis necesidades, que sirvan como testimonio para los muchos que todavía no creen. Ríete de mis enemigos, los que están diciendo que vamos a acabar con él, o que él o ella están acabados. Señor, gracias. Gracias, porque si estamos de pie es por tu gracia. Si estamos firmes, por tu misericordia. Si somos salvos, es porque nos salvaste con amor eterno. Dios, bendice a la iglesia. Bendice a todos los hermanos y amigos que están en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Llamado va ahora, pastor. Si tenemos amigos en este lugar, personas que no conocen a Cristo, que se sienten acabados, destruidos por herencias malditas familiares, por lo que sea, hoy es tu día. Hoy es día de salvación. Si tenemos algún amigo, alguna amiga, algún descarriado que quiera reconciliarse, o alguien que quiera convertirse a Cristo, levante su mano. Si tenemos a alguien que quiera servirle a Cristo, si no lo tenemos, gracias a la iglesia y mucha bendición para ustedes. Dios les bendiga y que el culto continúe.